Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a presentar un caso clínico en el Ateneo del día de hoy. Es un paciente masculino de 74 años de edad que como factores de riesgo cardiovasculares es hipertenso, diabético no insulino requiriente, con última hemoglobina glicosilada de 6, dislipémico. Como antecedentes cardiovasculares, en el 2016 tuvo un cierre de FOP en otro centro y como otros antecedentes tiene hiperplasia prostática benigna y gota. Actualmente está medicado con aspirina, por el momento de la consulta estaba medicado con aspirina, metformina 850 miligramos cada 12 horas, losartán, atorvastatina 10 miligramos, tamsulusina de 0,4 miligramos y allopurinol. Tiene un ecocardiograma transtorácico previo de 2-3 meses anterior a la consulta con diámetros y función del ventrículo izquierdo conservados, sin valvulopatías, y se observa el dispositivo oclusor en el septum interauricular. El paciente concurre por molestia epigástrica, por momentos urentes, por momentos opresivos, que aparecen a los 100 metros de iniciada la caminata. Cede al reposo y posteriormente inicia el ejercicio y el síntoma no aparece. El síntoma presenta 2 años de duración sin cambios desde que inició. Ante este estudio se solicita un SPECT cardíaco reposo-esfuerzo, donde se hacen 6,8 METs, un doble producto de 18.120 y se evidencia una isquemia en el territorio de la descendente anterior que involucra 4 segmentos apical y anterior medial. Estas son las imágenes del SPECT. Bueno, Mariano, para no decir la cosa, ¿quieres ir adelante y poner qué es esfuerzo y reposo para los residentes y dónde se ven los defectos? Así viste, lo graficamos con ellos. Ahí está. José y César me enseñaron Specta a mí, así que es difícil. Que comente, tenés Es, es dale, difícil. dale, así comenta con Mariano, mientras muestra Mariano. Por lo que veo acá es lo que digo, anteroapical clarísimo, apical más que en ningún otro lugar, y ahí se ve la cara inferior también, que si la comparás con el reposo también está menos perfundida. O Exacto. sea que para mí es un territorio de A grande, quizás es la misma de A que da la cara inferior o no, pero mínimamente de A. Isquemia seguro. Nosotros siempre por convención se pone arriba el esfuerzo, Eh, abajo el reposo. Mariano coincide. Y ven acá dice CTR, esto es estrés, y RCT, esto es rest. Esto es por convención. Siempre arriba va el esfuerzo, abajo el reposo. Los cortes deberían estar, y acá lo están, tienen que estar bien alineados. Eso significa que este corte debe corresponder anatómicamente lo más parecido al corte de abajo, que son tomados en dos momentos diferentes, obviamente. Digo esto porque algunas veces van a ver, y esto es un error del procesado, del profesional, que por ahí está corrido, como le decimos. ¿Qué quiere decir? Que por ahí este corte no se corresponde con el de abajo, entonces uno no está comparando lo mismo. Eso uno lo mira a ojo y lo va poniendo exactamente igual. Acá están bien alineados, este corte es muy parecido ahí. Después, como dice José, lo que se hace uno es comparar la perfusión, y uno si mira que yo, por ejemplo, acá, la cara anterior le falta un poco de perfusión, y acá está toda la perfusión, acá le falta y acá está toda. Y lo mismo se ve el septum de la cara inferior, que es más bien apical. Todos estos son cortes de punta a base. Uno ve que la perfusión es mejor en estas cortes, que son los de reposo, que en los de esfuerzo. Estos se llaman ejes cortos, por convención de izquierda a derecha van de punta a base. Estos se llaman ejes largos verticales, estos se llaman ejes largos horizontales. Acá se ve lo que sería regiones anteriores e inferiores, y acá se ve septum y pared lateral. No, bueno, y lo que dice José, se ve que tiene claramente afectados. Este es el corte por ahí más representativo. La cara anterior basal y media están bien, y ya a partir de lo medio y apical está todo hipoperfundido, la punta y la cara inferior, que normaliza en el corte de reposo. Que es una isquemia que por lo menos son dos segmentos, pareciera. No tiene una cosa que miramos siempre cuando hay isquemia extensa, no tiene o no se ve dilatación transitoria, que sería ver la cavidad ventricular más grande en el esfuerzo que en el reposo, no parece tenerla. Y estos ya son cortes, el detalle de arriba de los ejes cortos puestos acá. Acá se ve la región apical, tiene una hipoperfusión septal, ápico anterior y ápico inferior, que se extiende casi hasta lo medio ventricular, ¿no? Después ya de lo medio ventricular está bien. Pese a que, y esto es importante, tiene
bastante captación esplácnica en reposo y esto podría atenuar el reposo, pese a todo, o sea, al revés, podría hacer que el reposo sea peor de lo que es. Pese a que tiene captación esplánica, el reposo claramente está mejor que en el esfuerzo. Así que parece un spec bien positivo. Guido, algunas características más del PEC, doble producto, síntomas, electro. Así hablamos de todo, ¿no? Doble producto isotónico. Texto por tomé. El electro no lo puse, pero en el electro lo que hace es al doble producto máximo, un supra en ABR y un infra ascendente en cada inferior y cada lateral. Sin síntomas. Muy bien. Con este resultado, que no es más de vuelve. El resultado del efecto positivo de alto riesgo. Ahí se escucha mejor. Bien. Ante este resultado se lo interpreta como un spec positivo de alto riesgo. Se aumenta la estatina que estaba tomando atorvastatina 10 miligramos, se aumenta a 80 miligramos e inicia terapia con beta bloqueantes con bisoprolol 5 miligramos día. A su vez, le pedimos un cateterismo. ¿Querés que discutamos un poquito acá hasta acá? Bueno. Porque esto es de todo consultorio, ¿no? Todo consultorio. Todo consultorio. Si querés, Mechi, prender un minuto nada más, discutamos hasta acá si es un cateterismo, está bien. A ver si todos hubieran actuado igual o si alguien hubiera actuado distinto. Hasta esto. Son pacientes consultorios de todos los días. O sea, pacientes con múltiples factores de riesgo, Guido. Exactamente. Corregime si me equivoco, que aparentemente venían con una angina estable de 2 años de evolución. De 2 años de evolución. Estable, totalmente estable. Y los factores de riesgo bien controlados. Exacto. Se le pide la cámara gamma, aparece este informe y a partir de esto, bueno, la gente que estaba en el consultorio le indicó solicitar un cateterismo. Exactamente. Las dos preguntas acá serían, ante una angina estable con múltiples factores de riesgo, la pregunta es, ¿controlados? Bueno, vos dijiste hemoglobina glicosilada de 6, no es que estaba normotenso, y la parte exacto, de la LDL. Estaba con atorvastatina 10 miligramos y con eso tenía un LDL de 90. LDL de 90 con 10 miligramos digo, para ponerlo todo en conjunto, ¿no? Como uno lo ve. Entonces, a partir de eso, la primera conducta fue, no, pidamos una cámara gamma. Exacto. ¿Está bien? Sí. Esa es la primera, ¿no? Y a partir de eso, bueno, el seguimiento. José, la pregunta es, ¿todos hubiéramos hecho lo mismo, alguno diferente? Esto no importa, esto es charla entre todos, nada más. Bueno, te hago una pregunta, porque el hacer lo mismo es hacer lo mismo, y hacer diferente pueden ser dos variantes. O no pedir nada a un cateterismo, tratarlo y ver qué pasa, o viceversa, haber pedido de entrada el cateterismo. Sí. Yo te pregunto, ¿qué tipo de angina era? ¿Cuál era la angina? La angina estable que vos decís que tenía. Tenía muchos dolores, tenía dolores largos, tenía dolores de noche, tuvo algún dolor de reposo. La angina siempre es al esfuerzo y al reciente esfuerzo. A los 100 metros comienza el dolor de intensidad 6, 7 en 10. Cede, el paciente cede la actividad física, el dolor se va a los 2 minutos. Inicia la caminata de nuevo sin dolor. Bueno, es interesante porque uno, con eso que vos decís, angina recontra típica, cargado de factores de riesgo, no está mal pedir un cateterismo de entrada. No está mal. A mí me parece que, suponete que la cámara gamma, como puede ocurrir, te hubiera dado negativa. Si tuviera negativa, vos te quedás piola con un tipo que cuenta angina de primer esfuerzo, intensa, qué sé yo, y que te da una cámara gamma negativa, me parece que no. Vos también podrías haber dicho, bueno, esto está recontra típico, voy al cateterismo directo, y no estaría mal. Pero bueno, el único escenario que yo no aceptaría es no hacer un cateterismo, quedarse con esa cámara y no hacer ningún cateterismo. O sea que para mí, para resumir, haber hecho un cateterismo de entrada o después de cámara gamma está perfecto. Lo único que yo vetaría es no hacer ningún cateterismo. ¿Quedó claro? Sí, yo lo que sumaría en esto, que bueno, el paciente, el síntoma es de 2 años,
Y posterior a la cámara gamma, si no hubiese tenido un ecocardiograma, estaría bueno saber la función ventricular del paciente antes de ir al cateterismo. Pero como teníamos un ecocardiograma de 2 meses previo a la consulta con un Angor de 2 años, lo que estamos cubiertos con eso. ¿Alguien tiene alguna otra comentario o alguien? Suponete alguno de los recientes que lo hubiera visto en el consultorio. Juan, ¿qué hubieras hecho vos? Porque puede haber otras alternativas. No quiere decir que acá no se hicieron bien las cosas, al contrario. No, hubiera hecho parecido a Guido. Me parece que ahora en la nueva terminología de síndrome coronario crónico, la regla es estratificarlo y para buscar cuál es el paciente con una prueba de esfuerzo, por ejemplo, de alto riesgo. En este caso cumple los criterios para un SPEC de alto riesgo y corresponde también hacer el estudio anatómico después y corregir los factores de riesgo al máximo. Pero bueno, es un tema difícil el del territorio de la revascularización en el síntoma crónico, pero sí toda la guía está escalonada y con los distintos pasos para buscar al paciente con lesiones sobre todo críticas. Así que sí, porque es un dolor que es muy típico. Yo de la estratificación. Vos ya lo tenés previamente estratificado mentalmente, porque tenés una angina recontra típica, porque si hay algo que es típico de la angina de primer esfuerzo, que al tipo se le va, encima le dura 6 minutos, lo tenés hace 2 años, el dolor es intenso, qué sé yo, está bien estratificarlo, pero si la gamma cámara te hubiera dado negativa y vos querés ser coherente, no tendrías que pedirle un cateterismo. Sin embargo, vos estás admitiendo que se lo estás pidiendo. Walter, el hombre tiene diabético, 60 y pico de años, ¿no, Guido? Sí, 74. 74 años, perdón, diabético y todo, y venía manejado por afuera con una LDL de 90 y atorvastatina 10. Algo vas a tener que decir. No, no, claramente el tratamiento médico estaba incompleto. Digamos, yo coincido con José y probablemente hubiera hecho lo mismo, pero digo, otro podría decir, la evidencia dura con respecto a eventos duros, digamos, no está tan clara que ir sí o sí de entrada a ver qué está pasando y eventualmente revascularizar en comparación a un tratamiento médico completo, no está del todo definido. Y la verdad es que el tratamiento médico no estaba completo en el momento que lo evaluaron, porque no estaba con betabloqueantes, porque estaba con dosis bajas de estatinas, su LDL estaba fuera de meta y no tenía medicación para la diabetes con beneficio cardiovascular demostrado. O sea, no estaba ni con agonista de GLP-1 ni con anti-SGLT2. O sea que había margen para mejorar el tratamiento médico. Eventualmente, si alguien hubiera querido hacer eso y el paciente se le iban los síntomas, estaba en todo su derecho de decir, quizás sigo con tratamiento médico. Insisto, quizás no era lo que yo hubiera hecho, pero digo, el tratamiento era parcial y había margen para mejorar en varios ámbitos, no solamente por el tema del LDL. Sí, perdón, Walter, iba a decir justamente la segunda parte de lo que dijiste. Obviamente que también es difícil ya con la cámara gamma hecha, pero la verdad es que el paciente no estaba medicado completo todavía, no tenía betabloqueantes para el momento, las estatinas estaban en dosis bajas. En la prueba tengo entendido, porque lo hablé con Guido por separado, pero no hizo síntomas y el electro no es un electro extremadamente patológico, es un electro bastante benigno el que hace en el esfuerzo máximo. Así que entiendo que es difícil dejar a un paciente con un territorio de la DA en la cámara gamma, pero la verdad, el paciente se comportó asintomático con un electro que no es del todo patológico, por lo menos en mi forma de verlo, y que no estaba medicado completo. Creo que hubiera sido una opción de ver cómo respondía al tratamiento y reevaluarlo en un segundo tiempo. Me parece que no era una mala opción, por lo menos en mi forma de verlo. Sí, a mí lo que me da tranquilidad es que la función ventricular está conservada. Y lo mismo, si la cámara gamma me hubiese dado un SPEC de bajo riesgo de 2 segmentos, tengo que ir a cateterismo. También estoy avalado a hacer tratamiento médico y continuar en el tiempo. Tiempo para medicar.
Para mí que el síntoma haya estado estable durante 2 años, me parece que habla del pronóstico y de la estabilidad del cuadro y te da tiempo para estratificarlo, medicarlo, ver cómo responde. Y sí, si tiene un aspecto de alto riesgo con regional y con todo el territorio de la descendente anterior y el señor no llega a caminar 100 metros, tal vez sí hacerle un cateterismo, pero me parece que aporta información el SPECT y sobre todo de la zona de isquemia, porque después cuando lo estudiamos tal vez tenemos lesiones múltiples y por ahí podemos orientar la revascularización con el resultado del SPECT. Creo que aporta y que es un estudio que medianamente accesible, se hace rápido y el cuadro es estable, no hay ningún apuro, me parece. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, José? Dale. No estoy de acuerdo que sea una cámara gama de bajo riesgo. ¿Eh? No. Digo, Es si lo una hubiese cámara gama sido. de alto Esta es riesgo. de alto riesgo, pero si hubiese sido una cámara gama de bajo riesgo, ¿tengo que ir sí o sí al cateterismo? ¿En un ángulo crónico estable con función ventricular conservada? Yo creo que está bien lo que se hizo. La gama cámara es de alto riesgo, a pesar de que está asintomático, porque tiene por lo menos 4 segmentos mínimos. 4 o 5 segmentos, porque se ve todo el anteroapical, se ve la inferior, se ve el septum. Eso podría ser de un vaso o 2 vasos. Entonces ya eso deja de ser bajo riesgo. O sea que yo ahí sí te vuelvo a decir que yo no creo que esté enfermo, aunque le faltara tratamiento médico, debería no estudiarse las coronarias. Ujú. Y también digo que no estaría mal en un diabético que tiene una angina crónica estable y que tiene una angina como la que vos relatás, estudiarlo de entrada y ver si no tiene una lesión anatómica de alto riesgo, como una lesión de 3 vasos o una lesión de tronco, aunque sea crónico. Son puntos de vista, ¿no? Cada cual puede tener su punto de vista. Yo te digo cómo es el mío. Exactamente. No dejaría a este enfermo sin estudiar de ninguna manera. Bien. No, me gustaría acá retomar eso que decís vos, Guido, de qué hubiese pasado si la cámara era de bajo riesgo, ¿no? Digamos, esto es algo que está en revisión y en pacientes con síntomas, me parece que, digamos, que el riesgo de isquemia queda por detrás. Si quieren lo podemos retomar más adelante en el Ateneo, pero en el paciente con síntomas y pretest muy alto como él, la severidad de la isquemia queda por detrás. Bien. En cuanto a predictor de eventos. Bien. Bueno, seguimos adelante. Va a haber más discusión, así que dale. No sé. Bueno, pedimos la coronariografía. ¿Está Fernando? Ahí está Fernando. Esta es la coronariografía. Ahí se ve el dispositivo oclusor del foramen oval que tenía. En esta imagen mucho no se ve, está un poco superpuesto. Tiene una lesión focal acá en la circunfleja tercio medio. Y esta es una proyección craneal donde vamos a ver la descendente anterior. Y fíjense, la descendente anterior está ocluida acá en la unión de tercio proximal y medio. Y lentamente empieza a llenarse. Estos son todos los lechos distales de la descendente anterior. Una descendente anterior, la verdad, de buen calibre que llega hasta la punta. Entonces, acá también se ve bien, digamos, esa lesión focal que veíamos en circunfleja, vista desde otro punto de vista. Y acá estamos viendo descendente anterior ocluida. De vuelta al dispositivo. Y este es todo el territorio donde vemos la descendente anterior. Tiene esta diagonal, tiene lesión también, al menos significativa. O más de lo... Acá la DA distal la estamos viendo por circulación homocoronariana, que se llena bien. Un poco por la circunfleja y ahora vamos a ver si por la derecha también. Ahora me fijo si por la septal da un... Escuchame una cosa, Fernando, y la velocidad de lleno de la DA distal posobstrucción con respecto a las otras coronarias, ¿es la misma?
Se llena rápido, ¿no? Se llena rápido, sí, digamos. O sea que es muy eficiente la circulación colateral. Eso por un lado, y por otro lado, que es otra cosa que nosotros vemos, por eso decía, tiene buen calibre distal. Muchas veces, algunas oclusiones, el lecho distal es muy finito, que no es el caso, digamos, acá vemos probablemente lo que es el lecho verdadero, si esto no estuviese tapado. Y tiene una lesión distal ahí en la DEA, ¿no? Me parece, ahí, Termina más abajo. llenándose, yo esa parte no lo sé, No, más abajo, Fernando. esto es curva, ¿no? No, ahí está bien. Esta parte uno no lo sabe, pues a veces uno abre y con un poco de nitroglicerina crece y era simplemente espasmo o parte de la misma lesión. Y esta es la derecha. Una derecha dominante, grande, pero no recuerdo haberle descrito lesiones. ¿Va a la DEA también desde ahí? Acá lo vamos a ver bien, muy poquito, o sea, No parece, sí. Ok. o sea, la DEA tendría que venir en este camino, que acá algunas septales parece verse, pero no está tan desarrollada, es mucho más la circulación homocoronariana. La cámara de gama. A ver. No, acá creo que lo hicimos más largo justamente para eso. Se ve algunas septales, pero no se ve que se llene toda la DEA como veíamos recién por homocoronariana. Entonces, Fer, se llena por circunfleja algo y algo Sí, a ver, septales. las Ahí. septales, algo puede ser, quizás que acá haya algún caminito, pero digamos, todo homocoronariana. ¿Cuál es exactamente la que le está dando? No, digamos, no tengo un caminito bien establecido, pero es todo homocoronariano. Significativa. Sí. Bueno. Guida. Sigamos. Bueno. Y ahora sí, a mí me llega al consultorio porque yo antes no lo conocía, me viene así. No es que me desligo de la parte anterior. Y me hago la pregunta. ¿Qué hago? A ver, espera. José, dale. Yo creo que antes de decidir qué se le hace al enfermo, conviene revisar la discusión anterior en retrospectiva, Ujú. porque a mí me gustaría saber si se seguirían manteniendo algunas de las cosas que se dijeron después de ver la coronariografía. Por ejemplo, vuelvo a insistir, eh, cuando una persona tiene muchos factores de riesgo y tiene una angina, por más que sea crónica, yo creo que no hay que tenerle miedo a hacer una coronariografía. Los enfermos ya no se mueren por coronariografía. No existen complicaciones graves por coronariografía. Y vos podés obtener de la coronariografía, acá tuviste una cámara muy patológica, pero podrías no haberla tenido. Entonces, si vos continuabas con tratamiento médico puro en este paciente, no era lo mejor, me parece a mí. No era lo mejor. Esta es una persona que tiene un infarto, lo que se llamaba antes un infarto inapropiado, o sea, tiene un territorio que depende de una arteria tapada y que no se ha infartado porque tiene buena circulación colateral. Eso no es gratis si ese tipo se infarta, ¿me entendés lo que digo? O sea, yo hace años que vengo diciendo que ciertas reticencias a estudiar anatómicamente de un enfermo, yo no las entiendo, no las termino de entender bien, por más que sé lo que dicen las guías. ¿Me entendés? O sea, que esto llama a la reflexión. Esto llama un tipo crónico, qué sé yo, siempre igual, es un tipo de bajo riesgo. ¿No? Puede no ser un tipo de bajo riesgo. Más es un diabético. Entonces, conviene retrospectivamente ver al enfermo o recordar al enfermo previo a la coronariografía y después ver la coronariografía que tiene. Que
justifica totalmente los hallazgos de cámara gamma. Pero todos sabemos que la gamma cámara a veces te da hallazgos que son dudosos, o porque el enfermo no alcanzó una determinada cantidad de METs, o porque la cosa es plácnica, por esto, por lo que sea. Y de golpe, esta es una anatomía de alto riesgo. Pregunta ahora bien, ¿realmente el paciente estuvo en una condición estable clínicamente en los últimos 2 años? O sea, en un interrogatorio bien dirigido, ahora, ¿el paciente tiene los mismos tipos de síntomas desde hace 2 años? ¿Esa información no se puede tener? ¿Es dudosa? ¿Te parece? La verdad es que el tipo viene como siempre. Eso se puede... Lo interrogamos sí. 3 residentes distintos y el relato coincide. O sea, el paciente tiene una condición clínica estable desde hace 2 años. Exactamente. Y a lo mejor esta arteria está tapada desde hace 2 años. Exactamente. ¿Puedo pasar? Pasemos a tu planteo. Hay uno que está descartado de entrada. ¿Cuál es? Para mí, ¿no? El D. Porque vos sabés que está viable eso. No necesitas viabilidad, porque lo acabas de ver en la cámara gamma, que el tipo en reposo perfunde todo. Entonces no tenés necesidad de un estudio de viabilidad. Otra que para mí está descartada es el tratamiento médico, porque el tratamiento médico puro en este enfermo me parece que es impensable. La angioplastia coronaria, no sé qué va a opinar Fernando, después lo escuchamos, pero viste, la oclusión crónica es un tema. Hay quien dice que la oclusión crónica de más de 3 meses no debería ser intentada la angioplastía. Muchos cardiólogos intervencionistas no están de acuerdo y dicen que bueno, después bla, 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 después ahí lo va a decir seguramente muy bien Fernando, pero para mí el A no me gusta por esta razón que acabo de decir, el C es impensable, el D es impensable, entonces para mí habría que el paciente, el tratamiento médico, bueno, habrá quien dice, hago tratamiento médico y espero. A mí me parece que sería una situación de muy alto riesgo. O sea, yo creo que habría que evaluar la posibilidad de operar a este enfermo. Por el D, yo voy por las imágenes. Yo con mucha frecuencia escucho lo de estudiar viabilidad en este escenario. La verdad es que no tiene sentido, porque el paciente tiene viabilidad, es obvio. El paciente primero tiene angina, después no tiene infarto, y si lo tiene es un infarto muy chico, que habrá... Si alguien le quiere pedir una resonancia porque le quiere pedir para ver si tiene un infarto chiquito, no va a cambiar la conducta en nada. Pero acá no entra el concepto de viabilidad. Este no es un mal ventrículo en donde uno tiene dudas sobre si existe algo vivo. Este es un ventrículo normal que está muy isquémico. O sea que el planteo de viabilidad acá no tiene sentido. El planteo de buscar isquemia con la resonancia no tiene ningún sentido, porque ya se encontró mucha isquemia clínica y con el espectro. O sea que la resonancia para mí acá no tiene ningún papel, salvo que alguien diga, bueno, quiero ver si tiene un infarto chico, que reitero, chico o grande no va a cambiar la conducta de lo que uno vaya a hacer. Yo creo que lo está marcando el cuadro clínico, la isquemia. Habría que hablar, me parece a mí, si no da para una revascularización percutánea, una oclusión total crónica, que en eso sé que Fernando tiene bastante experiencia, en donde, bueno, tiene más riesgo que una lesión recanalizada, pero hay bastante trayectoria en el servicio de hemodinámica con revascularización y oclusiones crónicas. Una pregunta más. ¿Y el paciente, el tipo contó algo que tenía de hace 2 años y no le daba bola y ahora contó? ¿Cómo era el mecanismo ese? El paciente... ¿O todos los médicos lo vieron y dijeron, no tiene otra historia? El paciente en estos 2 años que yo no lo agregué, tuvo múltiples consultas en gastroenterología pensando que podría ser esofagitis o gastritis, y es más, se hizo una veda. Cuando la veda fue normal, el gastroenterólogo dijo, ¿por qué no vas a ver un cardiólogo? Y eso pasó después de 2 años. Sí. Ahí está. No, yo iba a decir exactamente lo que dijo Guido recién. De hecho, llega así, paciente que seguía por epigastralgia, pero siempre se pensó que era digestivo, y coincido, yo también lo interrogué en consultorio y era todo estable. Respecto a la posibilidad de angioplastia, bueno, justamente la definición de oclusión crónica es de más de 3 meses, o sea, tiene que pasar 3 meses para pensar en oclusión crónica, y
por un lado, la tasa de éxito cada vez fue mayor, hoy los grandes grupos están cerca de un 90%. Nosotros, en base a las estadísticas que tenemos del servicio, desde que armamos bien un equipo de oclusiones crónicas, está entre un 80-85%. Y hay algunos predictores de éxito, como eso es la presencia de calcio en la oclusión, la presencia de un muñón donde anclarse para empezar a horadar, si hay bifurcación o no hay bifurcación, si hay un intento previo o no, y esto dentro de todo, la verdad que no parece una oclusión muy larga, no veo calcio, no veo bifurcación, o sea, técnicamente es factible y yo creo que podemos tener buen resultado en la angioplastia. De cualquier manera, yo me acuerdo, pues este paciente también fue pasando por distintos residentes en demanda espontánea, y una vez que ya le pusimos el título de coronario, ahí lo llamé a Guido y le dije que es lo que pienso yo, que cualquiera de las tres opciones A, B y C son correctas. O sea, yo creo que tiene una angina crónica estable, coincido con Walter que no estaba óptimamente tratado, o sea, yo creo que hay un lugar inclusive para este paciente para intentar, o sea, para ver si mejora con el tratamiento médico. Y nada, conocemos la anatomía, sabemos que tanto angioplastia como CRM son dos opciones totalmente válidas, y después siempre se puede recalcular y redirigirlo. Gracias. Para mí la opción C no es correcta porque el paciente tiene isquemia extensa aún en ausencia de síntomas. O sea, eso para mí excluye por completo la opción C. Admito que el año pasado justo me tocó estar en el congreso, ¿cómo se llama? En el día de hemodinamia, en una mesa de total occlusion, y sé que, digamos, los grupos se adjudican un 90% de éxito, pero digamos, es optimista eso, ¿no? O sea, no sé si uno puede considerar que tenés un total occlusion clara y que es una indicación primaria de angioplastia. Me parece que esto no está completamente aceptado, pero yo te acepto, digamos, tu postura, entonces podría ver la discusión entre una angioplastia de un total occlusion que debe tener mucho tiempo, más una lesión con una circulación colateral amenazada, como es, vos supongo que harías primero la circunfleja, calculo. Bueno, tenés una circulación colateral amenazada. Sí, digamos, si hubiese que encarar... Si tenés un problema, porque una de las cosas que se dice del total occlusion es que dentro de ese 90% de éxito hay un porcentaje importante de complicaciones. Si a vos se te complica la DA. A ver, las complicaciones van por el lado de disección, perforación, que esas son cosas que se las podemos manejar. El tema es que si caemos en ese 15-20% que no la podemos abrir, es mucho más fácil mandarlo a operar, que resuelvan las dos lesiones, a decirle, bueno, mira, ahora vas a tener que esperar el tiempo de antiagregación del stent para después ir a cirugía. Por eso es que... ¿Y por qué preferiríamos eso a mandarlo a operar directamente? Te digo, mirá que yo soy muy amigo de la angioplastia, pero ¿por qué preferiríamos eso a mandarlo a operar directamente un tipo que está con buen... Es un paciente que si uno le... Yo creo que la diabetes es probablemente la que puede inclinar la balanza hacia una u otra cosa. Pero si uno le calcula un syntax, el syntax no es alto, porque la circunfleja no es bifurcación, no es calcificada, y la DA lo que le va a dar más puntos para el syntax, pero aún así no creo que llegue a 22 puntos, es el tema de que es una oclusión. Pero es un diabético. Por eso digo, o sea, es lo único que me haría pensar el tema de que es diabético. Después el resto, hay evidencia para decir, bueno, podemos poner en la balanza cualquiera de las dos opciones. Dos cositas. Me parece que el tema que sea diabético no es una condición actual que inhabilita la angioplastía, me parece, ¿verdad? Los estudios en diabetes son enfermos estudios que tienen como hace 10 años, una cosa así. Ahora, este enfermo es un tipo que tiene una condición clínica estable durante 2 años. ¿Es un enfermo de alto riesgo? El caso es muy interesante, pero en realidad algo que no se está modificando, que está estabilizado, con una arteria que está tapada, ¿uno puede concluir que tiene un muy alto riesgo? Yo
No, perdón. Alguien podría decir, mira, si está más o menos estable y anda siempre por la vida así, y bueno, independientemente de lo que le voy a hacer, lo cual cobra más significado cuando lo va a meter en cirugía, pero es realmente eso. Yo, a ver, la visión que tengo que el caso está muy bueno porque me parece que no hay dos opiniones exactamente iguales. Siempre va a haber un degradé acá y en algo va a haber dos personas que van a diferir. Este paciente no está bien representado en la evidencia, porque no es un paciente ni de la isquemia ni tampoco del frido. Es un paciente que está estable, según lo comentan un montón de colegas acá. Está estable clínicamente, que eso es muy importante en cuanto a la predicción de eventos. Desde el punto de vista del tratamiento médico, está medicado en forma subóptima. Se le puede dar más tratamiento para bajar el riesgo global, llámese aumentar las estatinas y dar antidiabéticos nuevos, y además se le puede dar más tratamiento antiisquémico que no tiene, es decir, betabloqueantes a las dosis correspondientes y nitratos. De modo que si el paciente no está representado por la evidencia y tiene un cuadro de 2 años estable, podría en este caso haber margen para más tratamiento médico y reevaluar. Y ya conocemos la anatomía. Yo lo que haría es, esto es muy personal, le daría más tratamiento médico. Si los síntomas no se modifican, hablo con Fernando Cohen y veo si puedo planificar una ATC de oclusión total, que él tiene muy buenos resultados. O sea, Sí, es respetable. Ahora, yo no creo que este paciente sea un paciente de bajo riesgo por la condición de angina crónica estable, porque este paciente nos acaba de demostrar que puede hacer una ergometría de 7.8 METs completamente asintomático y tener una isquemia extensa de ante 4 o 5 segmentos. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo no me quedaría jamás en una posición, digamos, de statu quo con este enfermo. A mí no me parece un paciente de bajo riesgo. Es un paciente clínicamente estable, pero que es capaz, y lo acaba de demostrar, de tener una isquemia anterior extensa prácticamente sin síntomas. Yo no me quedaría tranquilo de mandar a este enfermo a la vida. A lo mejor, como dice Aníbal, bueno, recontramedicarlo y dentro de 2 meses hacerle una nueva cámara gamma y ver si repite esta isquemia, pero honestamente yo no lo haría. Yo este tipo lo revascularizo, puedo discutir con Fernando si primero la angioplastia o primero la cirugía, pero no lo dejaría de revascularizar, ni lo dejaría de considerar un paciente de alto riesgo. Bueno, ¿alguno tiene algún comentario diferente o una propuesta diferente? ¿O ratificar alguna de las propuestas que se hicieron? Diego Iglesias. Si uno lo fuera a enviar un plan de rehabilitación cardíaca y estratificar el riesgo, este paciente es de riesgo moderado, no es ni alto ni bajo, ¿sí? Es moderado. Y andaría muy bien con la intensificación del tratamiento médico y algo que siempre nos olvidamos, que es la actividad física programada y reglada. Y quizás se lo pone asintomático por completo por eso. Si es el síntoma lo que molesta un poco más o un poco menos, o es lo que molesta más es la cámara gamma de alto riesgo. Bien, al momento que Espera un segundito a ver si alguien más quiere decir algo y después vas tu posición y cerramos con la posición. ¿Alguno más? A ver, sí, Rodrigo, perdón. Pregunta, digo, como escalón previo a hacer la oclusión crónica, ¿no tiene sentido quizás abrir la circunfleja y ver si eso mejora las colaterales y le saca los síntomas o mejora los síntomas o es un riesgo después para el tratamiento completo? No, a ver, riesgo para lo que es la oclusión no. El tema es que tenés un 15-20% de chances de que no puedas abrir esa oclusión por uno u otro motivo. Entonces, el tema es eso. O sea, abriste la circunfleja, no podés abrir la DA y tenés que esperar ese tiempo de antiagregación antes de operarlo. Qué sé yo, sabiendo que eventualmente si lo operás y tirás 2 puentes arteriales, capaz que también le va muy bien. Sí, también lo que me pregunto es abriendo circunfleja, yo tengo otro territorio isquemia en el espectro.
No me cantó territorio circunfleja. Claro que mejora. Claro, tenés razón. No porque la circunfleja sea la causa. Bien. No, yo digo pensando en las colaterales, no en que le estás abriendo la circunfleja por el territorio de la circunfleja, Si sino no que estás eso va a aumentando el mejorar. flujo para la coleta. Si es una cuestión que está hace 2 años tapada y de algún lado le vienen las colaterales, uno creería, digamos, que quizás eso le mejora un poco el flujo y te ayuda a mejorar los síntomas. Lo que hace ruido a este paciente, como me decía recién, es que el señor quiere ir al gimnasio. No, no, entonces eso no es un señor de 75 años que está en su casa tranquilo, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces eso, digamos, eso hace un poco de ruido que el tipo está sintomático, va a estar haciendo isquemia y la va a estar provocando frecuentemente. Bueno, Guido, la conducta que tomaste vos. Bueno, a mí el paciente ya me vino con resultado de la coronariografía, beta bloqueado y con estatinas de altas dosis. Empezamos a hablar de esto y lo que me dice es que ya no tiene síntomas. Independientemente de eso, a mí ya me había hablado Fer y me había puesto a pensar qué era lo mejor, si decir que es un diabético con 2 vasos para pensar en un bypass coronario. Espera, Fer, acá dice, no, repetilo de nuevo porque no se escuchó. Bien. Acá está. ¿Qué hiciste vos? ¿Ajustar del tratamiento médico? Digo, tu No, el conducta. paciente a mí me vino con su tratamiento médico habitual, ya le habían dado beta bloqueantes y estatinas de altas dosis. Bueno, le ajustaron el tratamiento, está bien. Y me vino, y eso se hizo previo al cateterismo. A mí me viene con el cateterismo. Empezamos a hablar de todo lo que se le había encontrado y a lo que yo le pregunto, ¿estás con dolor? No. Ahora el dolor no lo tiene más. Independientemente de eso, de que tenga dolor o no tenga dolor, yo ya, como lo había hablado antes con Fer, me puse a pensar qué podía hacer con este paciente. Y yo lo que elegí es hacer un tratamiento médico. ¿Y por qué hacer un tratamiento médico? Y me basé en el isquemia. Ahí tenés que comentar bien el isquemia porque Aníbal dijo que no estaba representado en uno o en otro. Exactamente. O no bien representado. O sea, por lo menos yo No, Aníbal, ¿yo te entendí bien? Yo no estaba muy bien representado. No, pero está bien. Es la discusión que viene ahora. ¿Eh? La tiraste sin saber nada, tiraste la discusión que viene ahora. Y ahora creo que esta es la discusión que yo lo interpreté como un paciente isquemia, en el cual anatomía de sin alto riesgo, ¿qué quiere decir esto? Que son pacientes que no tienen tronco, no tienen disfunción ventricular severa, se los randomizó a estrategia de revascularización por angioplastia o por cirugía versus tratamiento médico intensivo. La mediana edad en los dos grupos fue de 64 años. Acá tenemos un paciente de 74, un poco más grande, masculino. En el 75% de los dos estratos eran de sexo masculino, de raza blanca, hipertenso el 75% de los pacientes y 42% eran diabéticos. Me parece que, salvo por la edad, entraría por las características previas del paciente. Y después, lo que se vio en un combinado primario, que son los MACE, y evaluado a 5 años, que hubo de los que eran 2.500 y 2.500, 350 pacientes se murieron con la estrategia, o tuvieron, perdón, el outcome primario con la estrategia conservadora versus 318 con hazard y un intervalo de confianza que atraviesa el 1. Luego, por la muerte de causa cardiovascular o infarto de miocardio, lo mismo, hubieron 314 pacientes de estrategia conservadora versus 276, y las muertes por COVID graso fueron iguales, y los infartos de miocardio fueron 233 versus 210. Si bien sabemos que, como se cruzan las curvas, hubo intercambio de pacientes entre los grupos, el outcome primario no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, y por ahora lo que me planteé es al tratamiento médico que tiene, iniciar antagonista GLP-1 para tratar su diabetes y disminuir el riesgo coronario. Guido, Creo que Aníbal está. Sí, yo quiero hacer 2 comentarios. Para mí es muy importante lo primero que dijiste, que con tratamiento médico intensificado el paciente mejoró notablemente los síntomas, o sea, se tornó en un paciente asintomático. En el isquemia y en otros estudios que se valoran estrategias similares, justamente algo que se cuestiona es la severidad de la isquemia como un predictor de riesgo. Es decir, pareciera que los síntomas y
el grado de enfermedad coronaria tiene mucho valor predictivo para muerte y para infarto en el seguimiento que la isquemia. O sea, esto es algo que se vio en este estudio y se confirma, digamos, en hipótesis y en resultados previos. O sea que eso es importante. Para mí ya estás haciendo algo que le está cambiando el pronóstico. El hecho que digamos, se le vayan los síntomas, para mí le cambia la categoría de riesgo ya al paciente. Y es algo que no está tan explorado eso. Y después, ¿por qué pienso que este paciente no es de la isquemia? Porque probablemente, digamos, yo no sé si en la isquemia había pacientes que tenían 2 años de angina, una enfermedad, entre comillas, tan antigua. Este paciente para mí se autoseleccionó. Por algo no consultó con un cardiólogo antes. Y es verdad lo que vos decís. O sea, sus síntomas seguramente eran fijos, porque siempre consultaba con el mismo colega, iba para el lado de gastroenterología. O sea, esa autoselección lo puso en una categoría de un riesgo clínico diferente. Y como era una enfermedad antigua, ahí aparece la oclusión coronaria. ¿Se entiende? Y después otra cosa que no sé cuántos pacientes tenían oclusión total como este en la isquemia. De modo que para mí, por esos dos criterios, no sé si es un paciente de la isquemia. Igualmente, yo estoy de acuerdo con la conducta y también con que el hecho de volverlo asintomático ya le está cambiando el riesgo al paciente. Yo lo seguiría clínicamente con controles de meta y no le haría cámara gamma en el seguimiento. Es decir, no esperaría como un outcome positivo una cámara gamma negativa. Es más importante para mí como clínico que esté asintomático a que tenga algo o no en la cámara gamma. Eso ya le cambia el riesgo para mí. La pregunta, la que contestó recién muy bien Aníbal. O sea, viene alguien, vos le contás este caso a un colega y el colega te dice, che, qué bárbaro, ¿no te gustaría hacer una gamma cámara? ¿Vos qué harías? Yo no. Yo Claro, iría clínicamente. claro, porque lo más probable es que sea positiva la gamma Sí. cámara. Es probable que sea positiva. Y entras otra vez en un circuito. Hay que vivir algunas veces con gamma cámaras positivas. No, entonces, está bien. Primero, obviamente mi postura es diferente, pero con ese criterio directamente no haber pedido la gamma cámara de entrada. Porque si vos te vas a basar solo en los síntomas y vas a hacer tratamiento médico, y bueno, ¿para qué pedir la cámara gamma? Nada, le das tratamiento médico hasta que se te va. Yo, te- te- casi todos saben acá, yo estoy en la antípoda de ese pensamiento, pero encuentro que si el que piensa así, que hay que borrar los síntomas y nada más, no tiene sentido pedir una cámara gamma. Acá es pronóstica, ¿eh? Acá es pronóstica. O sea, ahora nosotros le borramos los síntomas, pero no sabemos si el señor sigue teniendo isquemia silente. Si es que creemos en eso. Ahora, si no creemos en eso, bueno, está todo bien. Bueno, Guido, estuvo muy bueno porque la discusión es clínica y esto todos lo podemos recibir en el consultorio. No, vamos un minuto nada más. Simplemente te damos 2, 3 minutos más. Bueno, la formación en este servicio con el sistema que tenemos nosotros es muy importante. Residencia, posresidencia, acá hay todas las generaciones que están acá. Pero también el superarse e ir hacia otros lugares para traernos algunas cosas nuevas, también es superarse y enriquecer al servicio. Hoy vamos a despedir a Santiago Bustamante. Vamos. Acá estoy, De Rolo. hoy. Bueno, muchas gracias, Rolo, por las palabras y el momento. Y nada, agradecerle a todo el servicio, el apoyo que me dio durante todos estos años, el haberme enseñado, el haberme dejado estar y ser parte del hospital y qué sé yo, muchas cosas pasaron en mi vida en este hospital, algunas muy buenas, otras malas que se transformaron en buenas. Así que eternamente agradecido y como decía Rolo, la idea es
poder retribuir al servicio y seguir manteniéndonos en la vanguardia de lo que es Argentina y mantenernos actualizados. Esa es la intención y bueno, todo el apoyo que me dieron voy a tratar de retribuirlo. Así que muchas gracias.